Vale, bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Ya iniciamos la grabación de la clase de la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar. Os recuerdo que estamos en la segunda, quitando lo que fue la presentación, en la segunda tutoría propiamente dicha de contenido, ¿vale? Entonces, pues, como de costumbre lo estamos haciendo con alumnos en clase y alumnos en casa, y por eso me vaya a ver mirando una vez para acá y otra vez para el otro lado, ¿vale? Yo espero que no haya incidencia ni haya ningún problema técnico, que últimamente está la cosa un poquito irregular. Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos el otro día. Voy a compartir con vosotros, eh, voy a compartir con vosotros esta pantalla, ¿vale? Aquí está. Así yo también os puedo ver un poco. Ah, vale, no os veo yo. Bien, yo espero que lo veáis perfectamente porque, por favor, avisarme desde casa. ¿Se ve bien el Sí, se ve. PowerPoint? Se ve Vale. bien. Si se pierde o hay algún problema, rápidamente me lo decís, ¿vale? Bueno, nosotros Sí. estábamos viendo en ese tema 1, recordáis que era sobre estado de bienestar, ¿verdad? El inicio. Y vamos a ir viendo cómo se construye un estado de bienestar. Al mismo tiempo vamos a ir viendo cómo se destruye un estado de bienestar, porque todo el tiempo lo vamos a ir poniendo en contraposición con lo que vais a encontrar realmente en todo lo que es el capítulo del libro y en diferentes partes del libro y de otras asignaturas, para que entendamos por qué se dieron una serie de circunstancias que hicieron posible que existiese un estado de bienestar, pero también porque se dieron una serie de circunstancias que hacen posible que ahora mismo, aunque haya políticos que hablen de estado de bienestar, técnicamente los técnicos decimos que no existe estado de bienestar, ni las personas que son científicos sociales hablan de estado de bienestar, ¿vale? Hablamos de otras cosas, se podrían llamar sociedades de bienestar o en algunos casos concretos ni siquiera llegaríamos a ese nivel, ¿vale? Pero lo vamos a ir viendo a poco para que no tengáis ningún problema. Habíamos estado haciendo un repaso, ¿verdad? Recuerdo que empezamos con el código de Hammurabi, vimos algo de China, estuvimos viendo también la antigua, o sea, Grecia, del Antiguo Testamento, Roma, todo esto lo estuvimos viendo. Vimos algo de la Edad Media, sobre todo el tema de, creo que nos quedamos aquí, ¿verdad? En la Edad Media estuvimos viendo que había unos contextos muy particulares, ¿verdad? Que eran precisamente los burgos o la burguesía, ¿vale? Os recuerdo, la burguesía se da básicamente en entornos urbanos, llamaríamos urbano hoy día, pero entonces se llamaban burgos, ¿vale? Eran núcleos que básicamente se daban más que vivir del campo, que era la zona, digamos, rural, se vivía del comercio y sobre todo de la artesanía o de lo que pudieran hacer diferentes gremios artesanales, ¿vale? Esto es muy importante. Y a partir de ahí, como eje fundamental, pues se estructuraban, sobre todo a través del comercio, ¿vale? Pues se generaba riqueza, ¿vale? Eso hacía que tuviese unas características diferentes, que creo que algo de esto estuvimos comentando, con el resto del contexto de la Edad Media, que era básicamente el contexto más del campo, más rural, donde estaban los señores feudales y la iglesia, que también eran señores feudales, ¿vale? Tenían sus propiedades, cobraban sus impuestos y eran propietarios de todos los que eran siervos, vasallos y todas las riquezas o bienes que se pudieran generar bajo sus tierras o bajo sus dominios, que a su vez ellos eran vasallos del rey o de un noble superior, etcétera, etcétera. Ya conocéis un poco cómo funcionaba esto. ¿Qué tiene de importancia esto? Pues básicamente que los gremios, claro, no están ahí los señores feudales, sino que ahí están, los burgos están los gremios, y los gremios son agrupaciones de profesiones. Por eso aquí, no sé si encontráis, en cualquier ciudad vais a encontrar nombres de calles que son de oficio, panadero, alfarería, todas estas calles, ¿vale? Si nos vamos a Sevilla o cualquier otro sitio, os vais a dar cuenta de que eran lugares, o antiguamente eran lugares de un burgo, que era Sevilla, por ejemplo, o una zona que era Toledo, era en la ciudad que fuera, ¿no? Barcelona, donde vamos a encontrar que ahí, en esa calle en concreto, vivían un gremio de artesanos. Es decir, tú ibas a comprar pan a la calle del pan y tú ibas a comprar botijos donde se hacían los botijos, que era una calle específica, y ahí estaban todos los artesanos. Y si tú querías comprar cosas trabajas de esparto, irías a la calle específica donde estaban los gremios, los artesanos que trabajaban tenían ese oficio, ¿vale? La platería, los plateros, todos estos nombres son de oficios concretos que aglutinaban a gremios. ¿Qué es lo bueno que tienen? Que ellos sí tienen poder económico. ¿Por qué? Pues porque ellos son artesanos, saben un oficio, son la tecnología punta de la época. Es
Es decir, el que sabía hacer un arao, pues sabía hacer un arao, pero es que nada más sabía hacerlo ese, su familia y a quien enseñara. Y además eran circuitos cerrados. Estaba el maestro, el oficial y los aprendices. ¿Estamos de acuerdo o no? Cada uno con unos derechos, unos reconocimientos económicos o no, ¿vale? Pero que solamente entre ellos se enseñaban los oficios. Entonces, esa riqueza que daban esos gremios y además tenían un elemento muy importante, no solamente que generaban dinero y se quedaban con dinero, sí. Ay, perdón. Sino que además también entre ellos creaban entidades de protección. Por ejemplo, yo soy un gremio, ¿vale? También denominadas, a ver si os suena esto, hermandades o cofradías. Fijaros las palabras que estoy utilizando. Los pescadores normalmente no se llaman hermandad de pescadores, se llaman cofradía de pescadores, porque hermandad, cofradía y gremio son sinónimos, ¿vale? Según qué sectores se utilizan de la misma manera. Pues en las hermandades, cofradías, que eran asociaciones gremiales, de gremios, ¿vale? De profesiones, lo que hacían eran, pues todos los que pertenecían a un gremio ponían en una caja en común un dinero. De manera que si alguien del gremio fallecía y había que hacerse cargo de, por ejemplo, de la viuda y de los huérfanos, el gremio de esa caja proveía. No sé si me estoy explicando. Fijaros que esto es el inicio de lo que serán los futuros seguros sociales. Aquí no hay empresas, ni entidades, ni hay Estado. Pero los mismos gremios, cofradías, hermandades, ¿vale? Son sinónimos. Ellos cogían y hacían cajas de asistencia social, cajas de hermandad, cajas de atención social, cajas de beneficencia, cajas de caridad, tienen infinidad de nombres, ¿vale? Con lo que entre ellos mismos aportaban, porque podían aportar porque tenían fuentes de ingresos, proponían una serie de cuotas, y cuando alguno de los hermanos del gremio, fijaros la palabra que estoy utilizando, se veía en una situación de necesidad o menesterosa, pues el gremio cubría como si fuera un seguro social. Esto, multiplicado por mucho, será la futura seguridad social, pero lo inventamos aquí. Esto será la futura seguridad social. La futura seguridad social, en vez de un gremio, es todos los que trabajan, cotizan, más la parte que pone el empresario, más la parte que ponga el Estado. Se hace una caja muy gorda, muy gorda, muy gorda, y todo el que le hace falta tira de la caja. Pero esto se inventó aquí, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Más cosas interesantes, pues para que veáis un poco el enlace. Esa hermandad de cofradía y gremio, como estamos, por ejemplo, en España, pues todos tenían una capilla. Y todos tenían un santo, un Cristo, una Virgen, ¿os suena? Porque las hermandades de Sevilla, las hermandades de las procesiones de Semana Santa, las hermandades, aunque no sean de Semana Santa, que sean de Gloria, los orígenes, son grupos de personas, normalmente eran estos gremios, que tenían capacidad económica y se construían su propia iglesia, su propia capilla y tenían un sitio donde ir a rezar. Y era suyo. No tenían que ir a donde iban los nobles o no tenían que ir donde iban el clero, digamos, de alto grado, ¿vale? Sino que ellos tenían su propio sitio y hoy día, por ejemplo, las hermandades y cofradías sevillanas, el origen son esto que yo os estoy contando. Por eso todas ellas todavía conservan lo que ahora les denominan bolsas de caridad. Si esas hermandades todavía, los hermanos con su cuota, ahora son cuotas, ¿no? Ponen un dinero y esa hermandad administra entre los necesitados o menesterosos, vais viendo, de su hermandad, por ejemplo, dan beca, ¿vale? A gente de su hermandad que tiene necesidad económica, los becan, a lo mejor le dan becas de estudio, a los chiquillos, a un estudiante universitario, lo que sea, o incluso con esas bolsas de caridad hacen caridad más allá de la propia hermandad o, diríamos, el gremio, ¿vale? Esto es para que más o menos veáis cómo se van organizando cositas y lo traemos a ejemplos concretos que podemos ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Muy importante, ya sabéis, durante la Edad Media las órdenes religiosas, es decir, cuando hablamos de atención al pobre, a la persona necesitada, estamos en la Edad Media, pues estamos hablando en el culmen máximo del catolicismo, cristianismo, etcétera, etcétera, y la creencia religiosa extendida en todos los órdenes en que impregnaba absolutamente toda la sociedad. Aquí vamos a encontrar, muy importante dentro de las órdenes religiosas, por ejemplo, la creación. Aquí se crean de los hospitales y los hospicios, ¿vale? Esos hospitales y esos hospicios son, no tienen por qué ser hospital, sanidad, hospicio, un sitio para meter a la gente. Básicamente eran lo mismo. Eran unos sitios muy grandes donde se metían, según qué orden religiosa,
pues uno metían a lo mejor a los que llamaban ellos mujeres perdidas, que en verdad eran madres solteras, otros metían a niños en situación de necesidad porque eran huérfanos, otros metían a lo mejor yo llamaban tullidos, ese es el lenguaje que se utilizaba en la época. Sí, cada uno se especializaba, ¿vale?, en atender un tipo de necesidad social en ese momento, ¿vale? Incluso vamos a encontrar hospitales específicos de lepra, hospitales específicos de hoy diríamos enfermedades infecciosas. Estoy intentando utilizar el lenguaje, un poquito traspasar el lenguaje de aquella época esta, pero para que nos entendamos. No necesariamente tienen que ser sitios sanitarios, aunque se llame hospital. De hecho, la palabra hospital en sus orígenes no tenía que ver con lo médico, aunque evidentemente había siempre alguien, un barbero, que curaba o un grupo de monjas que atendían, ponían cosas o incluso operaban, ¿vale? Todo ese tipo de historias las vamos a encontrar, pero no es el concepto de hospital que nosotros podamos manejar. Bueno, como veis, son evoluciones, ¿no?, que vamos viendo. Esto en Europa pues va a tener también, esto es extendido en toda Europa. Es decir, yo he puesto ejemplos sevillanos porque los tengo muy cerca, pero si nosotros nos vamos a cualquier país europeo con pequeños matices, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Vale, vamos a vuestro libro ahora lo que hace en este recorrido es que va a intentar pasar por siglos, ¿vale? Ya vamos ordenando, ya no solamente son grandes periodos a nivel de introducción, sino que, por ejemplo, os va a hablar del siglo XVI. Siglo XVI, siglo XVII, ¿vale? Hablamos de humanismo, renacentismo, bueno, aquí os pone el libro Método. Método es porque ya las cosas se hacen de una manera ordenada, sistematizada, hay detrás como un querer hacer las cosas como, diríamos hoy día, diríamos más científicamente, más técnicamente, más correctamente, ¿vale? No dejarlo a la improvisación o al sentimiento, sino hacerlo de otra forma. ¿Qué tiene de importante? Pues hay un cambio de pensamiento fundamental. Recordad, esto ya es historia básica, ¿vale? Vosotros tenéis formación en historia, yo os doy pequeñas pinceladas y lo traemos hacia la intervención, hacia los más necesitados y hacia el propio trabajo social, la creación de los estados de bienestar. El Renacimiento es una época de cambio de pensamiento donde hasta este momento el centro de absolutamente todo era Dios. A partir del renacimiento, hay un cambio, ¿vale? Y se empieza a ver al hombre, pero por favor, cuando digo hombre, digo el ser humano, como centro del universo, porque se le ven las capacidades y ve el potencial que tiene el ser humano. Esto es un cambio impresionante para la Edad Media, impresionante, ¿vale? La entrada del Renacimiento. ¿En qué se fija el Renacimiento? ¿Qué es lo que está la gente atisbando? El Renacimiento, si os lo lleváis al arte, ¿vale?, lo que se hace es pasar de unas estructuras muy sobrias, con las figuras del ojo que todo lo ve, la figura de representaciones del Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera, a representaciones que nos recuerdan a los griegos y a los romanos. De hecho, se recuperan todas las formas de tipos de escultura, tipos de pintura, hasta las columnas que utilizaban los griegos y los romanos, jónico, dórico y corintio, que eran los estilos. Fijaros, estos artes, ese antiguo arte clásico, que ahí el hombre y la mujer, el ser humano era el centro de todo, ¿vale? En el Renacimiento es retomar de nuevo aquellas formas. O sea, no solamente era pensamiento, sino que se puede ver en cómo era una iglesia, cómo era una casa, cómo era un palacio, eran renacentistas, ¿vale? Y se empiezan a pintar figuras más allá de lo religioso, se empieza a pintar otra vez los desnudos masculinos, femeninos, es volver otra vez a la cultura greco-romana, era volver a poner al ser humano en primera línea, ¿vale?, de pensamiento de importancia. Tan importante que, claro, cuando ponemos al ser humano, la fe, que era lo que hasta ahora mismo había imperado, ya tenía que compaginarse con otra cosa que lo vamos a llamar la razón. Y aquí ya tenéis libros y libros sobre el tema de fe y razón. Pero claro, ¿qué era lo que tenía que primar? ¿La fe o la razón? Porque fijaros que la fe conduce al sustento, digamos, del catolicismo, cristianismo y las religiones, todas las que existen, pero la razón, pues, a lo que va a conducir las bases mismas de lo que será el desarrollo científico. Pensamiento lógico, pensamiento... ¿Vais viendo por dónde voy? Sustento de la matemática, desarrollo de las ciencias. Bueno, pues aquí ya se gesta con el Renacimiento. Surgirá todo esto.
Tal es así que surgirán las universidades. Ah, las universidades no son del siglo XVIII, XIX, no. Muchos estudios, carreras o líneas de formación surgirán a partir del siglo XVIII, pero las universidades eran centros de la Edad Media, siglo XVI, que eran autónomas del Papa y de los reyes. Esto es increíble, esto sí que es revolucionario. Totalmente. Las primeras universidades que tenemos en el mundo, una de ellas, por ejemplo, la Universidad de Salamanca, ¿vale? Hay otras, ¿no? Lovaina, etcétera, etcétera. Oxford, por ahí. Se está entendiendo, es decir, unas universidades muy antiguas, de la Edad Media, ¿vale? Donde ningún rey y ningún papa podía asentar cátedra ni mandaba. Ojo, el 99,9% de los estudiantes eran curas y de los profesores también. ¿Por qué? Pues porque eran los únicos que sabían leer, escribir, tenían libros, etcétera, etcétera, y tenían acceso al conocimiento. Pero te encontraba a curas explicando matemática y física. No sé si me estoy explicando. Es decir, iban más allá de muchas cosas. Estas y se llamaban universidades, ¿vale? Y se conservan hasta hoy. Por eso hoy, por ejemplo, la policía o el ejército, salvando las dictaduras, no pueden entrar en las universidades cuando hay un Estado democrático. La policía puede entrar en una universidad si el rector o la rectora los llama y les pide que entren. Hay un ladrón, ven para acá. Y viene la policía y se lleva al ladrón. Pero la policía, alguien se mete en el si quiere entrar en el edificio de rectorado, en un edificio de... Tiene que pedir permiso a la autoridad, a la otra autoridad, que es el rector o la rectora que sea. Y si se le concede o no se le concede. ¿Vale? Ya un día tomando café os pondré ejemplos de cosas democráticas, ¿eh? Porque si nos vamos a la dictadura, esto que yo estoy contando no vale absolutamente para nada. ¿Vale? La dictadura esto no tiene sentido. Todo esto, cuando dice aquí, ¿se refiere a Europa, a España o al mundo entero? Aquí podríamos hablar del mundo entero, porque el mundo era muy chico. Y las universidades eran 4 o 5 al principio, ¿vale? Pero en la actualidad, quiero decir, los países democráticos, ¿vale? Donde hay asentado Estado de Derecho, las universidades siguen siendo autónomas. ¿Vale? Aunque estén sustentadas por fondos públicos o privados, la universidad es autónoma. Eso es muy, muy importante. De hecho, incluso los profesores tienen una cosa que se llama libertad de cátedra. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo es libertad de cátedra. A mí me dicen que os explico un libro, pero nadie me dice cómo os lo tengo que explicar, en qué tengo que hacer énfasis, o qué cosas puedo explicar un poco más, un poco menos. Eso es mi libertad. Se llama libertad de cátedra, que solo amparan los derechos. Todo eso viene de esta época. De esta época, ¿vale? Más cosas. Bueno, evidentemente hay un impulso, un desarrollo de las artes. Esas artes ya se representan al ser humano, al hombre, a la mujer. Eso antes no era el estilo, ¿vale? Aquí un cambio muy potente, ¿vale? Las grandes construcciones, aquí ya empezamos a ver el potencial del ser humano vinculado al desarrollo de la ciencia, ¿vale? Aquí un cambio, como veis, estamos mirando no tanto a la fe, sino que vamos girando un poco hacia la razón que irá conquistando, ¿no?, en los siglos siguientes. Muy importante aquí el desarrollo de las burgueses y de la riqueza de los burgueses. Es decir, eso que hablábamos al principio, de esos gremios, imaginaros cuando empecemos a desarrollar comercio más allá de la frontera de los propios países. ¿Quiénes comercian? Porque la gente que está en el campo, os recuerdo que está subyugada al trabajo ante un señor feudal. Ahí no hay riqueza ninguna, nada más la del señor feudal, ¿vale? ¿Quiénes comercian? ¿Quiénes fletan barcos? ¿Quiénes comercian con telas, con aperos de labranza, con...? Esos son los gremios y los burgueses que empiezan a coger capital y empiezan a extender líneas de comercio que en principio son privadas, aunque estén sustentadas con permisos reales, ese tipo de historias, ¿vale? Pero estamos hablando de toda la parte privada, que son los inicios del capitalismo. Los inicios del capitalismo son los burgueses, que serán los que empiezan a acumular capital y empezarán a generar variantes o variables para poder tener más capital, y además que con ese capital llega un momento en que mandarán cuando las revoluciones burguesas, también denominadas revoluciones liberales, como voy pegando saltos, ¿vale? Y ya a partir de ahí iremos hablando de la Revolución Francesa, que fue, digamos, el detonante, ¿no?, el momento de ese histórico que se toma como inflexión. Muy importante también, quiero decir, hay riqueza, etcétera, etcétera, pero el siglo XVI, siglo XVII, cuidado que estamos en España, ¿eh? España es uno de los países más ricos. ¿Por qué era uno de los países más ricos del mundo en ese momento? España era la repanocha comparado con el resto de países.
¿Por qué? Porque nosotros teníamos en ese momento el comercio con las Américas y la entrada de plata, de oro. ¿Vais viendo por dónde voy? Entra por aquí al lado, ahí por la Torre del Oro. Entra por aquí, Puerto de India, Sevilla. Entra lo que llega a Sevilla, porque por el camino te perdían unas hartas de cosas. ¿Vale? Y se hacía alguna paradita en las playas antes de llegar, y se perdían barcos. Todo eso siempre ha existido. Pero quiero decir que entraba la riqueza por Sevilla, por Puerto de India. Por eso tenemos el Archivo General de Indias aquí, porque ahí es donde se registraba todo. Se registraba todo lo que había con las Américas. Las Américas era 20 veces, 30 veces o 50 veces el territorio español. Imaginaros lo que estoy hablando. Se gestionaba desde aquí, desde Sevilla. ¿Vale? Y todo lo que iba aportando en términos de riqueza. Este era el país donde había más oro y más plata. Ojo, había, pero se iba, ¿eh? No se quedó en España el oro y la plata. Ahora veremos porque tienen que ver con modelos económicos distintos que también explicarán muchas cosas. Importante. Aunque haya eso, existe, como pongo aquí, pobres y mendigos, en el libro lo explica también, todo ese elemento importante de pobreza y mendicidad muchas veces vienen de fuera. ¿Dónde vienen? Donde pueda haber limosna, donde pueda haber caridad, donde pueda haber gente que te pueda dar algo, donde hay gente muy pobre, allí hay muy pocos mendigos, porque es que no hay nadie que te pueda aportar. ¿Se va entendiendo? ¿Dónde va la gente más pobre o más necesitada? A los lugares donde hay gente pudiente que pueda darles cosas, para que nos entendamos. Esto es muy, muy importante. Esto ya está aquí, y sobre todo en una época donde la mendicidad era un elemento de lo más normal, ¿vale? Y además la caridad era un elemento católico-cristiano que liberaba el alma del que tenía dinero, dándolo al que le hacía falta cara a Dios, digamos, ¿no? Es un elemento muy importante. Entonces todo eso generaba un movimiento económico muy potente en la época. Problema, hombre, por el tema de los pícaros. No sé si vosotros habéis leído El Lazarillo de Tormes. Echarle un ojillo, y si no, pues ve una película del Lazarillo de Tormes o ve una película que se llama La Marrana. Española, creo que estaba Alfredo Landa, ya el hombre pues no, pero estamos hablando de una película que retrata perfectamente esto que os estoy contando, esta época, y son dos pícaros, bueno, sobre todo uno de ellos, que intentan, uno lleva una marrana y el otro intenta quitarle la marrana al otro, y van los dos juntos porque quieren ir a un sitio que se llama Palos de la Frontera, donde un señor, que es un italiano, genovés, que se llama Colón, está buscando marineros para irse a descubrir unas nuevas tierras. Así esa es la película. Entonces uno lleva la marrana, una cerda, para pagar el poder trabajar en esos barcos y poder salir de viaje, y el otro se junta al anterior para intentar durante todo el viaje pillarle la marrana. Una marrana era un símbolo de riqueza impresionante en la época. ¿Vale? Eso era increíble. Eso era increíble. ¿Vale? Bueno, vamos a ir, lo digo por si queréis verlo, buscarla por ahí, porque os vais a reír unas hartas. Bien, siglo XVI, humanismo, renacimiento y método, hay figuras muy importantes que además nosotros las podemos vincular a cuestiones que tienen que ver con la atención social, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta esos elementos contextuales que os voy explicando, es decir, se dan esas circunstancias, por tanto, estamos abriendo mucho más la mente y entran nuevas ideas, ¿vale? Aquí hay un personaje que la veremos en esta asignatura y en otras asignaturas, y lo veréis en más temario a lo largo del curso, que es el personaje de Juan Luis Vives, ¿vale? Muy, muy, muy importante. Vamos a ver, Juan Luis Vives es de estas mentes que yo denomino preclara o avanzada totalmente a su época, ¿vale? Que se va a entender mucho mejor lo que dijo cuando han pasado los siglos que la misma gente que vivió el tiempo que le tocó vivir a Juan Luis Vives, ¿vale? Pero son elementos, son grandes reformadores sociales de pensamiento, ¿vale? Y en la manera en que tenían de actuar también. Y son reformadores sociales que tienen que ver con nuestro campo, ¿vale? Ideas, por ejemplo, Juan Luis dice que la pobreza, ¿vale? Habría que tratarla igual que la exclusión, con racionalidad. Recordad antes, fijaros que en el título os pone humanismo, renacimiento y método. Bueno, pues ¿cómo acabamos con la pobreza? Ojo, acabamos con racionalidad, no con fe, sino lo que está proponiendo Juan Luis Vives es, si yo necesito acabar con la pobreza, vamos a ver qué es lo que hace a la gente pobre y qué es lo que lo saca o la saca de pobre. ¿Vais viendo por dónde voy? Esto es nuevo, esto hasta él, hasta el personaje de Juan Luis Vives, esto no lo había dicho nadie.
Para nosotros ahora mismo es lo más normal y en trabajo social, imaginaros, ¿vale? Pero estamos hablando de personajes muy avanzados. Decía que la pobreza había que tratarla como si fuera un problema social. Esto ni se entendía en la época. Tendrá que avanzar un montón la humanidad para que la pobreza sea denominada una cuestión social. Cuestión social significa que si hay pobres es porque nosotros generamos las circunstancias para que existan pobres. Fijaros, esto la Edad Media no daba para tanto, ¿eh? La Edad Media se quedaba ahí, Dios creaba pobres, Dios creaba rico, y el rico tenía que ser rico y el pobre tenía que ser pobre. Y eso de intercambiarse, ni de lejos. ¿Vale? Porque si Dios lo había creado así y Dios es perfecto, esto es perfecto tal cual es. Esto es lo que nos da la Edad Media. Pero Juan Luis Bebe está diciendo que no, que es que la pobreza es un problema social. Nosotros creamos circunstancias, fijaros, no voy a hablar de marxismo porque Marx hablaba de esto que yo estoy diciendo, ¿vale? Se crean una serie de circunstancias que hacen que existan pobres. Y punto. Claro, la siguiente parte de la frase es, si nosotros hacemos circunstancias para que existan pobres, ¿podríamos crear circunstancias para que no existieran pobres? Esa es la clave. ¿Vais viendo por dónde voy? Si nosotros creamos las circunstancias, pues a lo mejor también las podemos cambiar. Claro. Por eso podemos acabar con la pobreza en el mundo, podemos acabar con el problema de acceso a la educación en el mundo, podemos acabar con el tema de la necesidad en el mundo, podemos acabar con... Eso lo podemos hacer nosotros, ahora mismo, a día de hoy. Se puede hacer, está medido, ¿eh? Todo lo que yo estoy contando se puede resolver. Otra cosa es que se quiera hacer o cuánto queremos hacer de lo que decimos que vamos a hacer. ¿Vais viendo? Pero el trabajo social va en esta línea. Sabemos que es un problema social, que es una cuestión social, ¿vale? Y que, por tanto, se puede sacar a las personas de la pobreza, se pueden crear las circunstancias para que esa pobreza no exista. ¿Vale? A niveles individuales o a niveles estructurales. Y aquí ya son estilos. El enfoque científico lo va a dar en un tratado, en un libro, por eso se conoce lo que está diciendo, que se llamó Del socorro de pobres, lo podéis pillar por ahí, ¿eh? Además se llama así, es decir, el libro lo que plantea es cómo acabar con la pobreza. O sea, esto es increíble para la época, está explicando que el pobre era pobre porque Dios había puesto los pobres en este lado, los ricos en este lado, y eso era perfecto, porque es creación divina. Por tanto, es incuestionable. Pero ahora llega un señor que dice, no, vamos a acabar con la pobreza porque con la pobreza se puede acabar, porque la pobreza es creada. ¡Ostras! Esto, ya digo, en su tiempo no se entiende también como se puede entender ahora mismo. ¿Vale? ¿Cómo? Pues básicamente, voy resumiendo mucho, pero luego vosotros en el libro, por favor, haced una lectura atenta o buscaros por ahí en YouTube alguna cosita de Juan Luis Vive o un libro, algún artículo, porque os puede ilustrar bastante, ¿no? Hombre, decía, vamos a hacerlo de dos maneras. Y básicamente jugamos como lo haría un trabajador social ahora. Si yo estoy delante de una familia en situación de necesidad y no tiene para comer, lo primero que yo hago que es buscarle para comer hoy. ¿Estamos de acuerdo o no? Ayudas urgentes. ¿Vais viendo? Pero yo que soy trabajador social sé que le he dado de comer hoy, pero es que mañana me va a venir otra vez. ¿Por qué? Pues porque sé de sobra que hoy le he dado de comer porque necesitan comer hoy. Ojo, cuidado, tienen que comer hoy. ¿Vais viendo? Pero yo no estoy resolviendo el problema. Yo le estoy dando de comer hoy, que es su problema vital urgente de hoy. Mañana lo tienen otra vez. ¿Qué tengo que hacer mientras que le voy dando de comer todos los días? Crear lo que llamarían ellos reinserción social, un proceso más a medio largo plazo que cambiase las circunstancias de esa familia y que un día dejasen de necesitar de la comida que yo les dé. ¿Se entiende? Este pensamiento, por favor, estoy simplificando muchísimas cosas, ¿vale? Cuando lo leáis está mejor elaborado en el libro. Este pensamiento ahora mismo es perfectamente aplicable en trabajo social. Nosotros tenemos que trabajar la urgencia, pero la urgencia para nosotros solamente es una excusa para trabajar lo que de verdad tenemos que cambiar, que es lo que genera esa urgencia. ¿Vais viendo? Bueno, pues esto, así explicado, lo avanzó Juan Luis Vive, siglo XVI, en un libro que lo podéis pillar por ahí, que está perfectamente traducido al castellano, que es Del socorro de pobres. Y explica cómo se tendría que trabajar esto. Esto es, no voy a llamar trabajo social porque sería demasiado, pero asienta bases de la atención a las situaciones de necesidad o de pobreza que hoy día son operativas, ¿vale? Y están dentro de una lógica de intervención técnica, ¿vale? Evidentemente estos textos y estas ideas van a tener, como os pongo ahí, repercusiones, pues básicamente hasta la actualidad. De hecho, hoy lo estáis estudiando en la UNED,
¿vale? No es por cualquier cosa, ¿vale? Bueno, vamos a cambiar de siglo. Aquí, como veis, a nosotros los siglos los vamos pasando ligero. Estamos en el siglo XVII, otro pedazo de siglo de oro español, ¿vale? Os recuerdo, potencia mundial absoluta España, ¿vale? Domina el planeta. Cuando digo el planeta, es el planeta conocido, ¿vale? Es una pasada lo que tenemos. Tenemos prácticamente todas las riquezas que se está generando de oro y plata pasan por Sevilla, pasan por España. Ya digo, otra cosa es que se quede, pero pasa por aquí, ¿vale? Y todos esos elementos son importantes, pues se llaman siglos de oro. Pero también hay crisis económica, aumento de la pobreza, ¿vale? Es decir, todo tiene como sus pros y sus contras, son elementos que van de manera conjunta. Hay crisis económica producida por la disminución del oro del Nuevo Mundo. Mira, esto es muy sencillo. Si España, el patrón económico, ¿vale?, se dedica a sustentar su economía en los ingresos, que son una pasada, de oro y plata, básicamente era plata, pero bueno, oro y plata, que viene de las Américas, y yo todo lo sustento ahí, pago de ahí mis guerras, pago de ahí mis edificios, pago de ahí todo lo que yo tenga que pagar, mis gastos, mis costes, y no creo en la propia España un tejido, vamos a llamarlo, no se diría industrial, en la época se diría manufacturero, pero es lo mismo, fábrica, sitio donde se fabriquen cosas, se produzcan cosas, que creen puestos de trabajo, que creen oficios, que creen comercio, se va viendo. ¿A qué me dedico yo? Pues muy sencillo, yo tengo un montón de oro y plata que me viene del Nuevo Mundo, y yo que necesito un montón de carros, pues se lo compro a los ingleses, a los franceses, a los portugueses, a los alemanes, vais viendo por dónde voy. Se los compro a ellos, ¿mi oro dónde se va? A esa gente. ¿Y aquí cuántos puestos de trabajo he creado? Ni uno. ¿Vais viendo o no? Eso sí, tengo un montón de carros y de barcos y lo que yo quiera, yo lo voy pagando. ¿Se entiende? Sí, viene un montón de dinero, es un patrón económico que se sustenta en esos ingresos, donde además yo con esos ingresos, nuestros gobernantes no tienen la lucidez de crear elementos para potenciar, en ese momento la potencia española, pero los países que hay al lado, sí. Los países que hay al lado dicen, yo, España hay un montón de pasta, vamos a venderle y nos vamos a quedar con el oro. ¿Vais viendo? Vamos a venderle todo lo que podamos. Y nos vamos a quedar nosotros con el oro y con la plata. Por eso decía, pasa por España, pasa por Sevilla, pero aquí no se queda. Se queda aparte. Lo demás se perdía en manos de ¿quiénes? De los burgueses, comerciantes europeos. Estas son las bases del capitalismo que vendrá en los siglos siguientes, que es el oro y la plata que pasa por Sevilla y que acabará en manos de unos cuantos, que serán los futuros capitalistas. ¿Vale? Seguimos avanzando. Claro, eso provoca crisis económica. La crisis económica es cuando hay escasez de oro y plata, me quedo sin... no tengo dinero. No tengo dinero, no puedo financiar, no puedo comprar, pero es que aquí tampoco hay industria manufacturera, perdonadme. Me salto los siglos. No hay manufacturación, claro, no lo hay. Sigo siendo dependiente. ¿De quiénes? De los que me proveen de cosas. Y los que me proveen de cosas me dan esas cosas. Y yo, como rey español, me quedo en deuda con esa gente. Conforme llega el oro por Sevilla, directamente tienen que ir a pagar la deuda, con sus correspondientes incrementos de valor. ¿Vais viendo por dónde vais? Este es el inicio de la banca capitalista. El inicio de la banca capitalista tiene que ver con la manera en que hacíamos nosotros los españoles las cosas. ¿Vale? Sigo avanzando. Evidentemente tiene una vinculación con el patrón económico español. Es decir, esto que estoy explicando. Nosotros no creamos industria, no creamos manufacturación, sino que directamente compramos fuera. Y eso hace que otras potencias, denominadas emergentes, como serán Inglaterra, Francia y Holanda, empiecen a subir su posición y dominio y predominio mundial. ¿Vale? Esto va a ser muy gracioso, porque nosotros le hacemos la guerra a los ingleses, a los franceses y a los holandeses, pero le pedimos dinero a sus banqueros y además le compramos a ellos los productos que ellos luego a nosotros nos hacen la guerra. Esto es divertidísimo, pero esto es histórico, ¿vale? Como veis, somos muy originales. Además, si yo quiero romper la hegemonía de España, ¿España qué era? Muy católica. ¿Cuál es su sustento de fe ideológico potente? El cristianismo, ¿estamos de acuerdo o no?
¿Aquí en España surgen los protestantismos? No, porque esto es eje fundamental y potencia mundial de un tipo de ideología muy concreta, que sustenta un statu quo basado en Dios, en que Dios pone el rey, y rey viene rey por gracia de Dios, como que decía Frank con sus monedas, ¿no? Caudillo de España por la gracia de Dios. Esto es muy gracioso. Entonces, fijaros, esos elementos que son ideológicos, ¿vale? Hacen que donde hay mucho dinero, banquero, comerciante, vais viendo por dónde voy, que no es en España, que son otros países, Holanda, Reino Unido, es donde van a aparecer los protestantismos, luteranos, calvinistas, vais viendo por dónde voy, que son interpretaciones alternativas de lo religioso, donde además se justifica la riqueza y el intentar ganar el cielo aquí abajo, no espera la recompensa divina. Estas son o serán las bases del capitalismo. Legitimará el hecho de la riqueza, enriquecerse, acumularse de manera ideológicamente correcta, ¿vale? Y además que el que lo hace un bien. Esto no existe hasta que vienen los protestantismos. De hecho, fijaros hasta dónde llega esto, ya cotilleo histórico. Las personas, estaba mal visto en el cristianismo español, esta época, que las personas acumulasen capital o que lo prestasen, porque son pecados de avaricia. Usura, muy bien, con eso ibas al infierno. Por favor, decía ahora lo del infierno da un poco así como de risa, pero en ese momento decir el infierno eran palabras mayores, ¿vale? Entonces, claro, el pecado de usura, que era como lo determinaba la Iglesia, hacía que aunque tú tuvieras dinero y lo prestaras, no deberías de cobrarle interés. ¿Qué hacía el que tenía aquí dinero? No prestaba el dinero. ¿Dónde necesitaban los reyes españoles ir a por dinero para financiar sus guerras? A los banqueros holandeses, a los banqueros... ¿Vais viendo? Iban allí. Porque allí el protestantismo, luteranismo, calvinismo decía que eso era bueno. Allí no era pecado. ¿Vais viendo cómo las ideologías justifican y se compaginan con nuevos modelos económicos, nuevos modelos sociales que tienen que ver con todo este proceso, ¿vale? Ya aquí hay como dos grandes realidades. El cristianismo encabezado por España con unos modelos y el resto de países que empiezan a emerger los protestantismos y empiezan a sentar las bases del futuro capitalismo, ¿vale? Claro, junto a todo esto vamos a encontrar en la época y lo que vayáis leyendo, grandes bolsas de pobres, desastres económicos, todo ese tipo de cosas van a estar ahí. Problema, pues va a estar precisamente cómo se les pueda dar respuesta a partir de lo que nosotros vamos creando en ese momento, ¿vale? Más cositas. Bueno, para que veáis lo divertido que era esto, los precios de intercambio de valor de moneda, nosotros hoy día hablamos de la ley de oferta y demanda. ¿Un dólar cuánto vale en función de un euro? Por ejemplo, ¿no? Y hay un mercado, bueno, eso lo explicaremos en macroeconomía. Pero en ese momento, lo que valía cada moneda lo establecía el gobernante del sitio donde vivía. Y te decía, yo aquí cambio un maravedí de no sé dónde por 2 de los míos, o uno de los míos vale 3 del DS. Y ponían ellos o sea, no tenían lógica ninguna, no se sustentaban la razón. Quienes conocían esa diferencia, que eran los comerciantes, decían, uy, este me da 3 monedas de aquí, pero lo que no sabe este es que si me voy al país de al lado, ese por las 3 monedas, este me da 10 de la misma suya. Y se hacían rico. No había un mercado, no estaba controlado, no había una regulación, porque era todo base a sentimiento y base a fe también, ¿vale? Y además que era pecado la usura. Otro personaje, estamos en el siglo XVII, más o menos del estilo que vamos a encontrar nosotros a Vives. En este caso es Vicente de Paul, los católicos lo conocen como San Vicente, ¿vale? Es santo, pero aquí lo estudiamos desde el punto de vista académico, Vicente de Paul. Bueno, él hace un tratado, se llama sobre el tratamiento de desvalidos y los enfermos, ¿vale? Es un tratado, un libro, ¿vale? Donde, igual que hizo Vives, intenta explicar cómo habría que trabajar con la población necesitada. Aquí lo llaman desvalidos y enfermos, ¿vale? Esa es la manera que ellos que en este caso, ¿sabe? Vicente de Paul lo estructura. Decía, si nosotros tenemos que trabajar con los desvalidos, tenemos que trabajar con cada uno atendiendo las necesidades específicas individuales. Ostras, esto en la asignatura de Fundamentos del Trabajo Social lo hemos dado como un principio del trabajo social.
Cada caso es único y te requiere una intervención específica. Pues esto lo decía Vicente de Paul en el siglo XVII. Esto es nuevo cuando lo dice este personaje. Antes nunca se había hablado de individualidad. Se hablaba de los pobres. Y todos eran iguales. ¿Vale? Posibilidad de trabajar de cada uno. Esa era la máxima. Intentar que trabajaran. Recordad que en la época, el libro ya os hablará de regulaciones que hay sobre el tema de la pobreza, leyes de pobres, etcétera, etcétera. Había una lucha potente por intentar diferenciar los verdaderos pobres de los falsos pobres. Básicamente, el falso pobre era el que podía trabajar, pero no trabajaba. ¿Se va entendiendo? Entonces, eso era como el criterio potente, ¿vale? Aquí lo que se está hablando precisamente es intentar que todo el mundo trabaje. Todos. Incluyendo los que no podían trabajar, y encontrar ocupaciones que les generasen recursos económicos. Ostras, esto también lo hacemos nosotros ahora, ¿no? Pues las políticas de inserción social, diríamos hoy, son políticas, si tiramos de la política social europea, básicamente de creación de empleo, o de intentar que haya empleo. Y que además el empleo asegura unos mínimos de subsistencia con los ingresos económicos. Bueno, pues esto viene del siglo XVII. Siglo XVII, ¿eh? Formación para el trabajo. Si yo quiero que trabajen, les tengo que enseñar. Les tengo que enseñar oficio. Esto es fundamental. Esto también es nuevo, ¿eh? O sea, eso es decir, yo con un grupo de personas que están en situación de necesidad les enseño un oficio para que trabajen, que ahora mismo lo veríamos, escuelas, talleres, formaciones profesionales ocupacionales, talleres ocupacionales. Fijaros, personas con diversidad funcional que trabajamos los itinerarios de inserción sociolaboral con formación. Esto ahora mismo es vigente. Pues esta manera de entenderlo la encontramos en Vicente de Paul. Decía, tanto jóvenes como mayores. Porque claro, los jóvenes lo tenemos claro. Decíamos, claro, los jóvenes le enseñan un oficio y que trabajen. Y el mayor que está pobre, ¿qué hacemos? Le enseñamos un oficio y que trabajen. O sea, hablamos de inserción, diríamos, hoy, sociolaboral de manera total, ¿vale? O holística, ¿vale? A todos. Coste medía incluso o averiguaba, ¿vale? Los costes de la ayuda para cada uno. O sea, decía, ¿cuánto me cuesta ayudar a un pobre de tales características, insertarlo, conseguirle un trabajo, sacarlo de la pobreza? Eso está medido, ¿eh? Siglo XVII. Siglo XVII. Una pasada. Dedicación vocacional, bueno, evidentemente está vinculado a la Iglesia. De hecho, las hijas de la caridad vienen de San Vicente de Paul. Y lo que hacen es llevar estas ideas a ayuda de los necesitados al estilo católico cristiano, ¿vale? De la orden religiosa. Pero bebe de aquí, bebe de estos parámetros, ¿vale? Siempre decía que había que buscar financiación diversificada. Es decir, si yo necesito acabar con la pobreza, no me puedo basar en la caridad de uno o la caridad de otro, sino tener muchas fuentes de financiación distintas, que pueden ser públicas y privadas, lo más diversas posible para asegurar una entrada económica. Esto es uno de los principios básicos de proyectos sociales que vosotros creáis ahora mismo en trabajo social. Es decir, cuando vosotros queráis presentar un proyecto a la Junta, al Ayuntamiento de Sevilla, a una diputación, a una empresa, a la Caixa, a donde os dé la gana, lo que os va a pedir es, ¿cuánto me pide a mí? ¿Cuánto te ponen otros? Lo que os piden es inversión diversificada. Es decir, tú me pides a mí 20, 30, 50.000, 100.000 euros, ¿quién te ayuda con otro fondo? Pues mira, pues la tal entidad me pone los locales, este me deja un trabajo social 12 horas a la semana, el otro me deja... ¿Cómo lo vas a montar? Porque lo que te van a pedir es diferentes fuentes de financiación para poder tener confianza en tu proyecto y financiártelo. ¿Vale? Recursos institucionales fijos para las ayudas. Vicente de Paul decía, si yo me baso solamente en la caridad y un día no hay caridad porque no dejan nada, ¿yo qué hago con toda esta gente, con los pobres? Mis programas se van al garete, pues exactamente igual que ahora. Si vosotros habláis con colegas vuestros trabajadores sociales que estén en proyectos y los proyectos sean de financiación anual, como son todos, cuando se va acabando el año, no saben si van a tener financiación para el año siguiente. ¿Por qué? Porque esos proyectos no tienen un recurso fijo. ¿Se va entendiendo? Como son privados y van por proyectos concretos anuales, si en la caja de proyectos, de financiación de proyectos, de ayuda, que dé la entidad que sea, no hay, o no hay para ti, pues tus proyectos desaparecen. Por eso, ya en el siglo XVII se decía, vamos a intentar tener una regularidad de ingresos, de manera que
ellos no dicen proyecto, pero la atención se ha continuado con los colectivos con los que se esté trabajando. Exactamente igual que ahora mismo, ¿no? Y aquí habla, bueno, pues prioridad de los enfermos, marcaba una serie de elementos que tenían que ver con todo esto. También, bueno, en el siglo XVII, y con eso terminamos, el próximo día empezamos el siglo XVIII, por favor, echarle un ojillo en el libro, ¿vale? Y mirando el tema de las leyes de pobres. Recordad que siempre las leyes de pobres, yo entiendo que cuando leéis algunas leyes de pobres os van a chirriar los oídos, porque hay leyes de pobres que tú ves a un pobre y le preguntas en la ley de pobres si es de ahí, si no es de ahí lo echa, y si es de ahí y ve que puede trabajar y está pidiendo limosna, a la cárcel. O sea, tú, ¿eso que es una ley de pobre? Sí, es una ley de pobre al estilo de la época, que básicamente es coercitiva. Entonces, hay leyes de pobre, hombre, dependiendo de los tipos de pobre, por ejemplo, si encontraban un niño abandonado, etcétera, una persona tullida, perdonar el lenguaje, pero que esté utilizando el lenguaje de esa época. Evidentemente, marcaban, según las leyes, diferentes maneras de atendernos. Pero básicamente estamos hablando de, vais a ver leyes de encerramiento, ¿vale? O leyes de castigo al hecho mismo de ser pobre, ¿vale? O sea, que no molaba ser pobre, ¿vale? Nunca ha molado, pero si además te castigan, pues menos todavía, ¿vale? Vais a encontrar muchos ejemplos. Si queréis encontrar cosas potentes, ya lo veremos a lo mejor un poquito más adelante. Bueno, esto evidentemente tiene un desarrollo, pongo ahí en Inglaterra, pero no solamente en Inglaterra, en el caso español también hay un montón de leyes de pobre, pero el caso británico, inglés, perdón, tiene mucha repercusión. No sé si habéis escuchado, visto, leído Oliver Twist, creo que el otro día lo comenté. Oliver Twist es más adelante, pero con leyes, registro de leyes de pobres y una cosa que se llaman las casas de pobres, ¿vale? Que son reminiscencias de esas leyes, ¿vale? Entonces, si veis la película, o mejor, os leéis la novela original, no el cuento, la novela original, que es donde tienen Mundia. Ten en cuenta que el autor de Oliver Twist, que era Orson Welles, no, por Dios. Bueno, no me acuerdo ahora. El autor es un autor muy reconocido de crítica social. ¿Vale? Míramelo por ahí, por favor. El autor, a ver, alguien que me mire el autor de Oliver Twist. Venga, chicos, chicas, la tecnología. Charles Dickens. Ay, menos mal. Charles Dickens, gracias, muchísimas gracias. Entonces, vais a encontrar no solamente esa novela, ¿vale? De denuncia social, sino que hay otras más, ¿vale? Pero pasa que se ha llevado mucho al cine, se han hecho cuentos, se han hecho historias para niños, suavizadas, etcétera, etcétera. Pero si podéis mirar de Charles Dickens lo que es la novela original, que está muy bien, hay muy buena traducción al castellano, pillárosla y vais a encontrar un verdadero tesoro. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Recordad, echar una lectura atenta, aunque nosotros vamos explicando cosas para que cuando vosotros hagáis la lectura, hagáis resúmenes, todo os suene, lo veáis todo hilado, veáis que todo tiene relación y lo vamos viendo siempre así, ¿vale? De esa manera, ¿vale? Bueno, os deseo que paséis una muy buena semana y vamos a ir cortando la grabación, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego, Laura.